Buenas tardes, mi nombre es Aldrin Steven Díaz, soy estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, y este es un video que estamos realizando para la materia de Organización y Descripción de Archivos. Este video lo estamos haciendo en grupo con Marta Lucía Taborda Caro y Lady Viviana Pinilla Marín. Para hacer una introducción acerca de lo que es la organización de archivos, pensemos en que los archivos están constituidos por fondos documentales y de ahí hacia abajo hay una estructura jerárquica basada en unos lineamientos o normas que mantienen la organización de estos fondos, que son el punto base para la estructura donde el archivo y la gestión todo está en su correcto escalonamiento para mantener el fondo documental. El objetivo de este trabajo es establecer conceptos para las prácticas y técnicas de archivo y de gestión documental. Para su organización, siendo los pasos la clasificación y la ordenación, desde los principios de archivo hasta las actividades que deben cumplirse para llegar al objetivo que es la organización de fondos documentales. Es claro, para seguir estos principios y prácticas es necesario conocer la norma y aplicarla. Entonces, bienvenidos y continúen con mi compañera. Buenas tardes, instructora y compañeros. Mi nombre es Lady Viviana Pinilla Marín y les voy a hablar sobre la organización documental. La organización documental es un conjunto de actividades administrativas que tienen la finalidad de lograr un fácil acceso a la documentación. Para esto recurrimos a instrumentos de descripción y búsquedas documentales, los cuales se realizan antes de las tareas de clasificación y ordenación, las cuales van incluidas como en todo el proceso de lo que es organización. Para tener clara la organización es necesario tener en cuenta los principios de ordenación archivística, como lo es el principio de procedencia y el de orden original. El principio de procedencia consiste en que cada documento siempre debe pertenecer o ir ligado al fondo documental que lo ha realizado, del cual procede. Para esto también debemos de tener claro el organigrama de la entidad, y para crearlo y como conformar nuestro cuadro siempre debemos de tener claro entonces que es un fondo que viene siendo como la entidad completa que produce la documentación, las secciones que vienen siendo las áreas que conforman la entidad, las series documentales que son las divisiones que hace cada área a su documentación, teniendo en cuenta la homogeneidad de los documentos. Y finalmente se tiene en cuenta pues el tipo documental, que viene siendo en este caso, si colocamos que tenemos que la serie vienen siendo historias laborales, la subserie que son los contratos, el tipo documental viene siendo la póliza, es el documento. Y ya para hablar del principio de orden original, se puede decir que es aquel que mantiene como la creación del documento y las llegadas de los documentos en un mismo orden. Entonces ahí, o en una misma secuencia, entonces ahí es donde se utiliza la foliación documental, para que no se pierda como si llegó hoy, se registra hoy y el que le sigue más adelante, así como las secuencias. Podemos concluir que la organización documental es aquella que facilita el acceso a la documentación, además nos da claridad de los fondos documentales, de los fondos documentales y el testimonio que nos deja a la entidad. Entonces vamos hablando de la importancia que tiene la documentación para la entidad, y que esta organización nos va a permitir
que la documentación nos sirva de testimonio. Clasificar es la labor intelectual y analítica de identificar y establecer las series que componen las agrupaciones documentales, como los fondos, las series y las subseries, de acuerdo a la estructura orgánica y a las funciones que tiene la entidad. Entonces, lo que hay que identificar es la procedencia, la estructura orgánica y las funciones desarrolladas por la institución. Para identificar las series hay que identificar los productores, o sea, los archivos que inician la serie. La fecha de creación o de supresión, la disposición o de modificación del tema, organismos que han precedido en el desempeño de las funciones análogas y los organismos que han efectuado competencias con los organismos que comparten estos archivos. Estos se pueden dividir en fondos: fondo abierto, fondo cerrado, fondo acumulado. Tenemos uno, que es la producción. El segundo es la estructura orgánica. Para esta estructura orgánica tenemos que tener claro los organigramas, la creación y la suspensión de dependencias que haya tenido la entidad, también los manuales de funciones y los manuales de procedimiento de cada una de las funciones que tenga la entidad, y los reglamentos internos para saber cuáles son las vías de hecho y cómo se integran unas con las otras las dependencias. Al identificar la dependencia u oficina y las funciones que tienen dentro del organigrama, tenemos claro en qué parte irían los documentos y si hacen parte de una serie, de una subserie, y así como irían construyendo el fondo. Por último tenemos las funciones, que es la tercera parte de la clasificación. Las funciones, las series documentales y los asuntos es cuando tenemos nosotros un grupo grande, el grupo grande del fondo, y cada uno tiene distintas dependencias. Cada dependencia maneja un asunto. Esa sería la serie. Ese asunto, al ser más específico en su construcción, es donde tenemos la subserie. Así es como viene la construcción. El asunto general es la serie, el asunto específico es la subserie, y eso es lo que nos dice cómo va a ir siendo la producción de los archivos para crear el fondo. Esos son los tres elementos que usamos para la clasificación. El cuadro de clasificación es el que nosotros usamos para determinar desde el fondo hasta el documento todo el numeral que estructuran la organización de los archivos. De esta forma sabemos dónde queda el documento, qué sección lo crea, qué subserie, qué serie y a qué último fondo documental pertenece. Para que el archivo central haga ese trabajo con los archivos de gestión, para determinar si el archivo se va al archivo histórico o qué disposición le dará el archivo central a ese tipo de archivo. Es un placer, muchas gracias. Buenas tardes, tutora y compañeros. Me correspondió el tema de ordenación. Somos del grupo de Aldrin Castillo, Lady Viviana Pinilla, Leonor Sandoval. Yo soy Marta Lucía Taborda. El tema que me correspondió dentro de la organización es la ordenación de documentos. La organización de un archivo responde a muchas cosas, entre ellas refleja las actividades que se desarrollan de acuerdo a un fondo documental. Y una muy importante dentro del archivo es facilitar la localización de documentos. A través de la ordenación de los documentos, nosotros los archivistas podemos ubicar la tipología documental dentro de la serie o la subserie. Esta ordenación la podemos hacer de varias maneras. Puede ser cronológica, puede ser alfabética, numérica, geográfica, o puede ser una ordenación por materias. La ordenación facilita que cada serie pueda ser ordenado de acuerdo a la tipología documental de dicho fondo. Es decir, un ejemplo, yo trabajo en el archivo de la Facultad de Derecho y aquí manejamos el fondo de la Universidad Nacional. El subfondo sería en este caso de la Facultad de Derecho, la sección sería la Secretaría Académica, y está ahí una subsección que llamaría notas.
ahí hay una serie que es historia de posgrados y una subserie que sería historia académica de posgrados. Tiene su diferente tipología documental. Empezaríamos con la hoja de vida, seguiríamos con la cédula, sus certificados y de ahí las novedades. Y esas novedades nosotros las pondríamos en un orden cronológico. El orden cronológico lo diría yo como la Biblia. Primero el más antiguo y después el más nuevo. Así iría ordenado cronológicamente dentro de la serie Historias Académicas. La ordenación nos va a indicar qué lugar exacto ocupa un expediente o un documento concreto dentro de la serie a la que pertenece. Es muy importante la ordenación y por sobre todo es muy importante la organización, que la clasificamos, valga la redundancia, en clasificación y ordenación. Son armas muy poderosas para nosotros los archivistas, porque a través de la organización es que, como ya lo dije anteriormente, nosotros los archivistas llevamos a un orden cada documentación administrativa para que puedan hacer hallados, ya sean búsquedas internas o externas, y además que también refleja la organización orgánico-funcional que hay en la facultad. Gracias tutora, gracias compañeros, este ha sido mi aporte para el grupo de mis compañeros y para el CIPA.